Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Me siento muy frío esta mañana, ¿no? O solo soy yo. Sí, así fue. Pero damos gracias a Dios porque, como cantábamos, realmente no hay nadie con nuestro Dios. Él cantábamos, repetimos constantemente que Él es santo, Él es separado, Él es muy superior a cualquier persona, a cualquier criatura. Y por eso exaltamos a nuestro Dios. Vamos, hermanos, a seguir meditando en la palabra de Dios. Vamos a Santiago. Ayer, hace 8 días, veíamos que debíamos estar gozosos en medio de las pruebas, ¿verdad? Pero no solo porque estábamos en medio de una prueba, sino debido a lo que traía la prueba. ¿Qué traía? Era la paciencia, ¿verdad? ¿Y se acuerdan en términos qué era la paciencia? Pues hablaba de la perseverancia, de madurez, de ser perfectos, ¿se acuerdan? Eso es lo que trae las pruebas. Pero tristemente, muchas veces pasamos por pruebas, pero no podemos tener gozo debido a falta de sabiduría. Incluso también a falta de la fe. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a Santiago 1, versículos 5 al 8. Vamos a leer esos 4 versículos, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos. Santiago 1, versículos 5 al 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo. Así dice la palabra de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra expuesta. Te pedimos, Padre, que nos sigas haciendo fortalecer la fe, que nos sigas haciendo madurar, Padre, a través de tu palabra, que nos hagas crecer, Padre, que podamos tener una comunión más íntima contigo, que seamos fortalecidos por tu gracia y tu misericordia, Padre, y que también nos uses para fortalecer a nuestros hermanos. Te pedimos sabiduría, Padre, para poder vivir una vida que te agrade, Padre, y a través de esa vida que te agrade, tu bendición es tan grande que traes bienestar a nosotros, traes bendiciones a nosotros, Padre. Por eso te pedimos la sabiduría, amado Padre, y te la pedimos a ti, porque tú eres la fuente de ella. Es lo que te pedimos y suplicamos en este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues ya lo decíamos, muchas veces atravesamos por pruebas, y esas pruebas, pues muchas veces no traen el gozo que Santiago nos manda a tener. De hecho, nos trae tristeza, nos trae un tambaleo, unas dudas en nuestras vidas. Por eso Santiago dice en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es interesante porque Santiago no dice, ¿quién no necesita sabiduría, hermanos? Pues no, solo si somos tan sabios como Salomón, y aún así necesitaríamos aún de la sabiduría de Dios. Es por eso interesante que Santiago dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. Santiago nos da una condición. Debemos reconocer que necesitamos esa sabiduría. Necesitamos reconocer que necesitamos de la guía de Dios para atravesar todas las circunstancias en nuestra vida, especialmente las pruebas. Por eso Santiago dice, si tú reconoces que tienes falta de sabiduría, que algo no está bien en tu vida, pide sabiduría a Dios, pues Él es la fuente de la sabiduría. Dios mismo es la sabiduría máxima. Pero, ¿a qué se refiere sabiduría? Pues, si vas a la escuela todavía, vas a decir, hoy no estudié, voy a pedir a Dios sabiduría para pasar este examen con 10. Es matemáticas. ¿Creen que se refiere a ese tipo de sabiduría? ¿A qué sabiduría se refiere? Se refiere a una sabiduría en el sentido de la vida. Si se acuerdan, los jueves estuvimos viendo un poco acerca del libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios es la sabiduría misma. Es una invitación a que busques la sabiduría. Y dice, esa sabiduría no es saber más, significa saber vivir. Es interesante, la sabiduría es para la vida diaria, para todos los aspectos. Veíamos en los primeros 3 capítulos de Proverbios
que abarcaba cada una de las áreas de tu vida. No solo cuando vienes a la iglesia, también cuando eres padre o madre necesitas de esta sabiduría. Cuando eres un trabajador o un patrón, necesitas esta sabiduría. Cuando haces negocios, necesitas sabiduría. Necesitas sabiduría en cada una de las áreas de tu vida. Y es a esto a lo que se refiere. Necesitamos de esta sabiduría. Entonces, en primer lugar, necesitamos reconocer que necesitamos sabiduría. En segundo lugar, necesitamos saber para qué es la sabiduría. ¿Para qué? Para poder pasar las pruebas, para poder ser fortalecido en la fe. Para eso necesitamos saber, la sabiduría. Para cada área de nuestra vida necesitamos esta sabiduría. Dice Santiago, si has encontrado esto, si tienes falta de sabiduría, ¿qué necesitas hacer? Dice, pídela a Dios. ¿Cómo pedimos a Dios? ¿Cómo la pedimos, hermanos? ¿Ustedes cómo creen que podemos pedir la sabiduría? A través de la oración. Y ya vimos, ¿no? Ya Santiago en esos versículos que leímos hablaba también de la oración deficiente a causa de una fe que duda. Pero necesitamos esencialmente pedirla en oración a nuestro Dios. Así como pedimos el pan diario, así como pedimos que Dios nos cuide todos los días, también necesitamos pedirle a Dios la sabiduría. ¿Y a quién la pedimos? A Dios. Santiago no dice pídela, pero pídela a Dios. Tristemente, nosotros llegamos a pedir la sabiduría lejos de Dios. La pedimos con la vecina que es tremenda. No sabe nada de la Biblia, pero dice, como dice la Biblia, de tu boca te lo quitarán tus hijos. Pero eso no dice la Biblia. Pero tú vas ahí a buscar la sabiduría, a pedir la sabiduría. O imagínense que te la lleguen a pedir a ti, ¿no? Dices, ay, no, es que ahora, ¿qué le digo? Pues como dijo mi mamá, mira tú, cuando llegue tu esposo borracho, tú no hables nada. Así me decía mi mamá. Pues no. ¿A quién tenemos que pedir la sabiduría? Necesitamos pedirla a Dios. Él es la fuente de la sabiduría. Cuando venga alguien a pedir tu consejo, ¿qué le tienes que decir? Pues darle un consejo, obviamente, de parte de Dios, ¿verdad? De la Biblia, como dice la Biblia, ahora sí, ¿no? Y citando, obviamente, la Biblia. Pero para eso necesitamos leer un poco más la Biblia. Entonces, necesitamos pedirla. En primer lugar, necesitamos reconocer que necesitamos de la sabiduría. Y en segundo término, necesitamos pedirla a través de la oración a Dios. Por eso es la fuente, pues Él es la fuente de sabiduría y conocimiento. ¿Y a quién va a dar Dios esta sabiduría? Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dice, le da a todos esta sabiduría. ¿A quién se refiere Santiago cuando dice a todos? ¿A cada persona? ¿A todo el mundo? Vamos a Mateo 5. Santiago, vamos a ver constantemente que Santiago cita mucho partes de los evangelios. Parece, y en especial parece que cita más el Sermón del Monte. Vamos a Mateo 5, versículo 45 al 48. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si aman a los que no os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí está diciendo Jesús, Dios es tan bueno y tan misericordioso que hace salir el sol para los buenos y para los malos, para los justos y los injustos. Y nosotros podemos entender, Santiago quizá habla de que Dios da la sabiduría a cada persona, a todo el mundo, porque aquí, como vemos, es misericordioso con todos. Pero no es así, hermanos. Lamento decirles que no es así. Esta sabiduría únicamente es para sus hijos que han sido redimidos a través de la sangre de Cristo. Esta sabiduría que Dios da abundantemente a cada uno de sus hijos es únicamente para aquellos
que han sido lavados por la sangre de Cristo, únicamente para sus hijos que han sido adoptados. ¿Y por qué es interesante esta afirmación de Santiago? Porque dice, si tú la pides, Dios te la va a dar. Dios se la da a todos los que se la pidan. Es increíble, porque habla que cualquier persona puede recibir sabiduría de parte de Dios. ¿Y por qué es increíble? Porque hay cosas que Dios da, parece como equitativamente en una iglesia. Por ejemplo, los dones. A veces nos pasa como a la iglesia de Corintios. Todos queremos ser predicadores, todos queremos enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, Dios dio dones específicos dentro de la iglesia. Todos tenemos que enseñar la palabra de Dios en cierta medida, pero Dios da dones a su iglesia para que sea edificada como iglesia. Vamos a 1 Corintios 12, 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos que los dones del Espíritu Santo son repartidos soberanamente por el Espíritu Santo. Entonces, a veces nos pasa como la iglesia de Corinto. Pero es que yo quiero ser un predicador muy bueno, aunque cuando enseño no se me entiende nada, pero yo quiero enseñar la palabra de Dios. Y a veces, en ese sentido, somos tercos en los dones, ¿no? Decimos, yo quiero ser, no sé, alguien que esté al frente, yo quiero ser un pastor en la iglesia, pero no llevas una vida en santidad, no tienes el don de la enseñanza que Dios da, o el Espíritu Santo da. A veces nos portamos así como la iglesia de Corinto, ¿no? Diciendo, de repente decía, no, pues es que yo también hablo lenguas. No, tú también, pues yo también hablo lenguas, ¿no? No sé qué digo, pero yo también hablo lenguas. Somos así de egoístas. Y somos así, tristemente, de protagónicos. Queremos robar la atención. Sin embargo, lo que está diciendo Santiago es que la sabiduría sí la puedes pedir. Los dones, tristemente, no los puedes pedir. Por mucho que ores, por mucho que ayunes, toda una semana, todo un mes, si el Espíritu Santo no quiere darte ese don, no te lo va a dar. Hay muchas áreas de servicio en la iglesia. No te debes de encaprichar en un área. Dios da muchas áreas en las que puedes servir. Sin embargo, es diferente con la sabiduría. Santiago dice, todo el que la pida, Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche. Es interesante porque dice que cualquier persona que pida con fe y sabiduría, Dios se la va a dar. Es una promesa, es una certeza, es algo que realmente puedes tener si pides con fe. Pero tristemente, a veces pedimos, y dice Santiago, y pedimos mal. Entonces, habla a aquellas personas, toda persona que es un hijo de Dios, Dios le dará sabiduría si él la pidiere con fe. El creyente debe de admitir su falta de sabiduría y pedírsela al Padre bondadoso, el cual se la da a todo aquel que la pide con humildad y con sinceridad. Es una tremenda promesa. Si estás pasando por un problema en una prueba, únicamente tienes que pedírsela a Dios y Dios te dará la sabiduría suficiente para soportar cualquier prueba. Es interesante. Cualquier prueba, Dios te dará la sabiduría necesaria para superarla, para crecer, para madurar. Sigue diciendo Santiago, y da a todos abundantemente y sin reproche. Abundantemente habla de libertad, generosamente. A veces, cuando damos, ¿no? Damos lo justo. Cuando alguien te pide, ¿no? Yo recuerdo a mi papá pidiéndole, papá, cómprame unos cacahuates, ¿no? Y me daba los 10 pesos exactos para comprar los cacahuates. Y dices, pues no es tan generoso mi papá, ¿verdad? Sin embargo, es interesante cómo Dios es tan bondadoso que cuando tú le pides sabiduría, no solo te da lo que necesitas, te da generosamente, abundantemente, más de lo que estás pidiendo. Qué tremenda es esta promesa para el creyente. Y no solo eso, dice sin reproche. Dios no te reprocha.
Cuando le pedía los 10 pesos a mi papá, me decía, pero vas a tener que lavar los trastes cuando llegues a la casa. Es la recompensa, ¿no? Así se queda equitativo. Sin embargo, vemos en el caso de Dios que Dios es generoso en dar sabiduría y no te va a reprochar nada. Es un amor tan increíble que no lo podemos comprender. Dios nos da abundantemente y no nos los va a reprochar. Dice, termina el versículo 5 diciendo, y le será dada. ¿A quién le va a ser dada? Al que lo pida con fe. Si tú, hermano, lo pides con fe, dice la palabra de Dios que te será dada. Es increíble. Solo necesitas pedirla y Dios te dará esta sabiduría. Y entonces, ¿por qué los cristianos pasan por tantos problemas? ¿Por qué los cristianos caen en tantas y tantas veces en las pruebas? ¿Por qué los cristianos caen y tantas veces en las tentaciones? Debido a que no piden sabiduría. A que piensan que son suficientes con lo que son. Pues ya Dios me cambió, yo creo que cualquier prueba que pase por adelante la voy a pasar sin problema. Eso habla de una no dependencia de Dios, de pensar que eres dependiente de ti mismo. Pero necesitamos recordar que necesitamos siempre más y más sabiduría. Vamos a Mateo 7, versículo 7. Como les digo, hermanos, Santiago parece que cita mucho el Sermón del Monte. Y esa es parte del Sermón del Monte. Mateo 7, versículo 7, dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dice Jesús en el Sermón del Monte: si pides, Dios te lo dará. Está en constante armonía con lo que dice Santiago. Si tú pides sabiduría, Dios te la da. Dice, porque si tú, siendo un padre imperfecto, le das buenas cosas a tus hijos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no te dará a ti buenas cosas? Necesitamos todos de la sabiduría de Dios y solo necesitamos pedirla con fe. Sigue diciendo Santiago en el versículo 6: pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada. Para que nosotros estemos seguros de que nuestra oración será escuchada, es necesaria pedirla con fe. No dudando, dice Santiago, ni una palabra. Vamos a Marcos 11, versículo 23 y 24. Marcos 11, versículo 23 y 24. Perdón, Marcos 11, versículo 23 y 24. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, que será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí habla Jesús acerca de la oración eficaz, acerca de la oración de fe. Dice, si tú pides, no dudando, lo recibiréis. Y es lo que está diciendo Santiago. Tú cuando ores, pídelo con fe, no dudando, no creyendo, pues a ver si Dios me escucha, ¿no? O a ver si Dios lo puede hacer. Muchas veces somos así de idólatras, en nuestras oraciones incluso. Estamos orando a Dios y a su vez dudamos de que Dios pueda escuchar nuestra oración o pueda responder nuestra oración. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos orar con fe.
Y orar con fe es justamente no dudando nada. Nosotros demostramos nuestra fe a través de confiar en nuestro Dios. Nosotros podemos demostrar nuestra fe a través de no dudar de nuestro Dios. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La epístola de Santiago es muy interesante. Santiago es un excelente maestro, alguien que enseña bastante bien. Ya quisiera cualquier predicador ser tan bueno como Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago en cada cosa que habla siempre da una ilustración, algo que nos ayuda a entender mejor lo que está diciendo. Y acá dice, aquella persona que duda es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. La carta de Santiago se caracteriza por estas ilustraciones. Toda su carta está llena de estas buenas ilustraciones. Y dice que esa persona que duda es como una onda del mar. ¿A qué se refiere? Pues al oleaje del mar. Si nosotros vamos al mar, pues vemos que de repente viene una ola, ¿no? Y parece que regresa, pero vuelve a regresar, vuelve a ser arrastrada. Dice, así es el hombre que duda. No es llevada por sí mismo. El mar no se mueve por su voluntad. ¿Quién mueve el mar? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Quién mueve el mar? El mar dice, el agua, dice, yo me voy a mover sola y voy a hacer una ola. Dice, es arrastrada por el viento. El viento hace que haya esa marea. Dice, pues así eres si dudas, o así eres si no tienes tanta fe. Si tu fe es una fe que duda, no eres llevada por tu propia voluntad. Tú no eres llevado por tu propia voluntad, sino tú eres llevada a través de tus dudas. Las dudas te controlan a ti. Es lo que está diciendo Santiago. Así como el mar es controlada por el viento, aquella persona que no tiene fe, o una fe que duda, es llevada por sus dudas. Él nunca va a poder tomar sus decisiones. Las dudas van a tomar las decisiones por él. Es increíble. No sé si sepan, hermanos, pero a mí me gusta muchísimo el béisbol. Y entonces, viendo acerca del béisbol, los jugadores profesionales, cuando una bola es lanzada por el lanzador, tienen 0.4 milésimas de segundo para saber si tienen que hacerle swing o no, si es una pelota buena o una pelota mala. 0.4 milésimas de segundo. Adivinen qué pasa si deciden que es un buen lanzamiento en 0.5 milésimas de segundo. No le van a dar a la pelota. Así somos. Las dudas toman nuestro control en nuestras decisiones. Si el bateador no tuviera esa duda de que si es buena o es mala, le haría swing a un tiempo perfecto. Pero si la duda lo alcanza, no le va a poder dar a la pelota. En ese sentido somos iguales. Si nosotros dudamos cuando oramos a Dios, erraremos. Si nosotros dudamos en tomar una buena decisión, vamos a errar. Por eso dice Santiago, no dudes. Ten una fe firme, una fe que no duda. Dice el versículo 7, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago nos asegura que si tú oras con una fe que duda, dice, no esperes que sea contestada tu oración. No va a ser contestada. Nos está aclarando el hecho de que si tu oración es con una fe que duda, tu oración no va a ser respondida. Como dice, no va a pasar del techo de tu casa. Si tu oración es una oración con una fe que duda, no será respondida. Es un mandato de parte de Santiago. Dice, pues, quien tal haga, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Es un mandato de Santiago a dejar de hacer esas oraciones con poca fe. Hablando con mi esposa, siempre ventilo a mi esposa, ¿verdad? Que es con quien más hablo. Me decía, yo cuando era niña oraba y decía, Dios, si realmente existes, mueve esta cortina, ¿no? Dice, tenía una incredulidad en mi corazón. Dice, pero nunca se movía. Pues muchas veces oramos así, inconscientemente, ¿no?
No, Señor, yo creo que si haces esto, ahora sí creeré en ti. No, Señor, pues está muy complicada esta situación. No sé si tú puedas hacer algo. O oras, ¿no? Diciendo las palabras así como, Señor, por esta persona, pero en tu corazón tienes una fe que duda. Yo creo que ya no. Yo creo que ya no se va a salvar. ¿Qué va a pasar, hermanos? Tu oración no será escuchada. Es increíble las palabras de Santiago. Por un lado dice, si tú le pides a Dios, Dios te dará abundantemente. Pero por otro lado dice, pero si es una oración débil, con una fe que duda, dice, no esperes que el Señor te responda. Dice, el que tal haga. Esta palabra significa tú que lo haces. En español está un poco más suavizado, ¿no? Aquella persona que lo haga. Pero en el idioma original está diciendo tú. Parece que Santiago está señalando con el dedo al hermano que duda con una fe, que tiene una fe que duda. Está diciendo tú que oras con una fe que duda, que no crees realmente en Dios. En ese sentido parece que cada vez que nos parecemos más a los fariseos. Está siendo crucificado Jesús y le dicen, bájate de esa cruz. Y si te bajas te voy a creer que eres el Hijo de Dios. Pero en cada señal le decían lo mismo. Tú, Jesús, da una señal y ahora sí creeremos en ti. Somos en ese sentido como los fariseos, incrédulos en el corazón. Oramos muchas veces, pero con una fe deficiente, una fe que duda, que dice, no sé si Dios puede hacer algo. O creo que ni Dios va a poder hacer algo. Eso habla de una fe que duda. La confianza en Dios es indispensable para una oración eficaz. Y esta confianza en Dios habla de seguridad. Si tú al orar tienes una falta de fe, no recibirás tu oración. Tu oración no será contestada. Vamos a 1 de Juan. Está adelante. 1 de Juan, capítulo 5. Versículo 14 y 15. Primera de Juan 5, versículo 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Es increíble lo que nos dice Santiago. Dice, si tú tienes una fe segura, dice, esa es la esperanza, esa es la seguridad que nosotros tenemos en Dios, que Él oye tu oración. Dice, y si pedimos conforme a su voluntad, recibiremos lo que pedamos. Esto no anula lo que dice Jesús en Mateo 7, sino se complementa. Si tú pides algo que es conforme a la voluntad de Dios, lo vas a recibir. No solo la sabiduría, lo que sea. Pide sabiduría para poder entender más su palabra. Dios hará esa obra en ti. Pides algo que sea necesario para el extendimiento del reino de Dios, Dios lo hará así. Y esa es una seguridad. Dice, tenemos la seguridad de que Dios nos escucha. Dice, y si Dios nos escucha, recibiremos lo que pidemos. Es necesario que nuestras oraciones sean con una fe, con una certidumbre del 100%. No cabe un poco de duda, 100%. Hay una enfermera que trabaja con mi mamá. Aquí metió todo, ¿verdad? No les voy a decir su nombre, ¿no? Para que quede bien cubierto. Pero ella dice mi mamá que se identifica como alguien cristiano en el hospital. Pero un día estuvo ella enferma, iba a tener a su hijo, y su hijo al parecer salió enfermo cuando nació, y tuvo muchas complicaciones. Y entonces mi mamá la consolaba diciendo, sujétate al Señor, pide en oración al Señor, yo también estaré contigo orando. Y dice que veía constantemente a la mujer orando cuando estaba en recuperación su hijo.
Pero mi mamá es enfermera, ¿no? Y pues le tocó cambiar al bebé, estaba en área de los bebés, a mi mamá le tocó cambiarlo. Y cuando levanta el bebé dice que ve muchas imágenes, ¿no? Ve así como estampitas y ve como pues el mal de ojo, ya saben, todas esas cosas que le ponen a vivir. Y entonces dice, se voltea y dice, pero no confías en que Dios sanará a tu hijo. Dice, sí, pero es que por si Dios no lo sana, a lo mejor esta estampita lo va a poder hacer. A lo mejor este listón rojo en la mano le va a poder hacer algo. Muchas veces oramos así, pues voy a orar, pero por si Dios no contesta esa oración, voy a hacer esto. ¿De qué habla eso? De una fe que duda, de una fe que no agrada a Dios. Dice Santiago, dejemos de pensar, dejemos de hacerlo. No pensemos que recibiremos lo que pidamos. Dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? Habla de una persona que por un lado confía. En un sentido dice, pues yo creo que sí, Dios es Dios. Veo la naturaleza y creo que no hay nadie que lo pueda hacer más que Dios. Pero por otro lado, desconfía de Dios. Es interesante, dice Santiago, estas personas que tienen doble ánimo, que creen pero no creen, dice, son inconstantes en todos sus caminos. Habla no solo de la oración. Ya dijo que esas oraciones no van a ser respondidas. Pues el de doble ánimo, que confía y a su vez desconfía del Señor, dice, es inconstante en cada uno de sus caminos. No solo afecta su oración, afecta toda su vida. Ya veíamos, es como la sabiduría. Va a ser inconstante en ser un buen esposo. Va a ser inconstante en ser un buen padre. Va a ser inconstante en ser una buena abuela. Va a ser inconstante en ser un buen trabajador. El hombre de doble ánimo será inconstante en todos sus caminos. Por eso Santiago dice, no sean así. Vamos a Hebreos 11. Hebreos 11 es antes de Santiago. Hebreos 11. Versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es el galardonador de los que le buscan. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tienes una fe que duda, no puedes agradar a Dios. Y aquí el autor de Hebreos está hablando de una fe que salva. Entonces, imagínense, alguien que tiene una fe que duda, habla de que es inconstante en todos sus caminos y también habla de que es una fe que no salva. ¿Por qué? Porque dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios. Ser un hombre de doble ánimo trae un peligro inminente, pues habla de una falsa seguridad. ¿Cuál es el peligro inminente? Pues que creen que tienen su fe puesta en Dios, pero a su vez en su corazón dudan acerca de Dios. ¿Y por qué es un peligro inminente? Porque eso, hermanos, trae condenación. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 15 al 20. Esta parte habla, son las cartas escritas por Jesús a cada iglesia de Asia, y entre ellas está la iglesia de la Odisea. Estas cartas se caracterizan por exhortar a la iglesia completamente, a cada uno de la iglesia. Por lo general, las predicaciones está hecha para que cada uno escuche y sea confrontado personalmente. Sin embargo, vemos en las cartas a las iglesias, en el Apocalipsis, que confronta a toda la iglesia.
Algunos los regañan por falta de amor, algunos los regañan por falta de sabiduría, por falta de buscar la palabra de Dios. A otros los anima diciendo, ustedes han sobrevivido la persecución. Dice, pero va a venir más. Dice, pero el que persevere hasta el fin, dice, a ese le daré la corona de vida. Y en esas cartas se encuentra una en específico, la que vamos a leer. Es la carta a la Odisea. Y así dice esta carta. El versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Como les dije, habla a muchas iglesias, y a la mayoría la felicita por la obra que han estado haciendo, pero a esta no le habla dulcemente. Le está diciendo que a la iglesia de la Odisea es una iglesia incrédula, con una fe que duda. Piensan que han puesto su fe verdaderamente en Cristo, pero viven vidas alejadas. Y es lo que dice, ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras frío, reconociendo que no has escuchado del Evangelio, que necesitas escucharlo, que necesitas poner tu fe en él. Ojalá fueras caliente, un verdadero cristiano que ha fallado en algunas áreas, que necesita reformarse. Dice, pero no eres ninguna de las dos. Conoces al Señor, lo has escuchado y crees que has puesto tu fe en él. Dice, pero no es así. La iglesia se caracterizaba por estar en una ciudad rica. Decían que sus monedas, ellos pagaban con monedas reales de plata. Era una ciudad rica. Por eso dice, tú dices que eres rico y que te vistes bien. Dice, pero yo te digo que te arrepientes. Que compres esa herencia que solo se alcanza por fe. Que seas vestido de vestiduras blancas. Eso habla de la perfección de Cristo. Dice, y que te unjas tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para quitar tu ceguera espiritual. Lo que está diciendo Jesús a la iglesia es un juicio inminente para esa iglesia. Dice, sí, yo conozco a la iglesia. Dice, yo sé que tiene una fe falsa, una falsa seguridad. Pero no termina ahí, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Dice, yo reprendo y castigo a todos los que aman. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios no solo trae malas noticias, trae el Evangelio, trae las buenas nuevas. Y dice, puede que hoy tengas tú una fe que duda. Y ya vimos que esa fe que duda no te salva. Dice, pues sé celoso y arrepiéntete. Pon tu fe verdaderamente en Jesús. No seas como el hombre de doble ánimo. No seas inconstante en cada uno de tus caminos. Es tan triste, hermanos, ver personas que se congregan en una iglesia fielmente, pero viven vidas alejadas completamente del Evangelio. ¿Por qué? Porque son inconstantes en cada uno de sus caminos. ¿Por qué? Porque tienen una fe que duda. No una fe verdadera. No una fe pequeña como un grano de mostaza, como dice Jesús. Eso te haría ser caliente. Un buen cristiano. Débil, pero un cristiano real. Dice, pero tienes una fe que duda. Hoy es la oportunidad que tienes para arrepentirte y ponerte fe verdaderamente en Cristo. Pues Él te vestirá de blanca ropa. Habla de que quitará todos tus pecados, toda tu maldad que será puesta sobre Él. Y Él te vestirá con ropas blancas, que habla de una vida perfecta que Él vivió. Y dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a Él y cenaré con Él y Él conmigo.
Esto de la cena, hermanos, no habla de un festín. La cena viene antes de la noche, cuando cese la obra. Entonces lo que está diciendo Jesús, dice, antes de que venga yo al mundo, o antes de que tú vayas a la presencia de Dios, y se termine el tiempo para arrepentirte, dice, estoy a la puerta y llamo. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Es interesante la carta de Santiago. Como les dije, hermanos, es una carta que te reta en cada uno de los versículos. ¿No tienes gozo a través de las pruebas? Es por falta de sabiduría. Y qué hermosa promesa la que da Santiago. Dice, pídela y Dios te la dará abundantemente. Dice, pero debes tener cuidado de pedir con una fe que duda. Pon una fe completamente en Dios y en lo que Él hará en tu vida. Dice, y Él contestará tus preguntas. Porque si no es así, dice, ni siquiera pienses que te va a responder. No seas un hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Pon tu fe en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tus bondades y misericordias. Te alabamos, Padre, porque entendemos que muchas veces llegamos a ser débiles. O a veces hemos orado a ti, Padre, con peticiones y no han sido respondidas. Y hoy hemos visto que es probable que es a causa de nuestra fe. Pero, Padre, te pedimos que nos hagas entender tu voluntad y someternos a tu voluntad, Padre. Fortalécenos, sigue cambiando nuestras vidas, Padre. Sigue haciendo que nuestra fe crezca y se afirme en ti, Padre, en la ancla segura que es tu Hijo Cristo, Padre. Es lo que te pedimos y te agradecemos, Padre, pues hemos encontrado que eres un Dios bondadoso, generoso, que da sabiduría a todo aquel que lo pida, que escucha la oración de cada uno de sus hijos, Padre, y por eso te alabamos y te exaltamos. Te pedimos que sigas haciendo tu obra en nosotros. Es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dios les bendiga.